Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Sigue en Contexto. Bueno, con este tema de la violencia social y el género, vamos a meternos al género porque no hemos hablado mayormente de género. En este sentido, digamos, desde hace ya un buen rato que se está peleando para que, en el mundo occidental por lo menos, para que haya pues mayor o menor desigualdad y menor discriminación y menor abuso realmente de las mujeres en relación a los hombres, digamos, y en ese sentido sí el sistema de dominación del que hablabas, pues ahí está clarísimo. ¿Qué podríamos hablar en ese sentido, Lourdes, de violencia de género y de violencia social y género? Ajá. Bueno, pues la violencia social, cuando hablamos de violencia social y de género, pues hacemos referencia a que se vive de distinta manera. Las mujeres viven ciertas violencias por su condición y situación de mujeres distintas a las que viven los varones, ¿no? Y son violencias como la discriminación en los centros de trabajo, o los piropos o señalamientos denigrantes que se dan en los autobuses, en las calles, hacia las mujeres, la violencia en otros espacios, en la política, por ejemplo, aunque se pongan cuotas y llegan mujeres y al rato son despojadas de su lugar o son o no se les da la misma oportunidad de voz y de liderazgo. En todos los espacios podemos ver que con datos, con cifras, con testimonios, hay siempre diferencias y desigualdades si se trata de ser hombre o de ser mujer, ¿no? A nivel deportivo, ahorita también estábamos viendo, ¿no? que se juzga con diferente vara dependiendo de si eres mujer y hombre. Y sobre la violencia social y de género contra las mujeres, porque hay que además añadirle, porque de género puede también ser violencia contra hombres o entre hombres, pues poco se habla, pero en situaciones de violencia social las mujeres pierden mucho más. ¿Por qué? Porque en primera se invisibiliza, en segunda muchas veces son foco de mayor violencia. Pensemos en situaciones donde, por ejemplo, lo que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Mayor circulación de armas, mayores agencias policíacas, mayor crimen organizado, las mujeres se vuelven botín de guerra. Las mujeres temen mucho más por su seguridad y por su integridad en un lugar, en una situación donde el ejército está en la calle, donde hay redes de tráfico o de narcotráfico, de crimen organizado, donde hay pues situaciones de precariedad, menores oportunidades de empleo, menores oportunidades de poder moverse, de poder salir de sus lugares. Pues ahí tiene formas, tiene matices mucho más, digamos, graves en la vida de las mujeres. ¿Tú cómo lo ves, Mariana? Sí, yo creo que en el caso de la violencia social y otros tipos de violencia que están vinculados, sí, las mujeres son más el objeto de estas violencias, ¿no? Aunque sí hay mucha violencia, especialmente con el narcotráfico entre hombres, obviamente, pero también las mujeres, como dijo Lourdes, puede ser botín de guerra. Y eso es algo que se ha visto en muchos lugares, hasta el punto que las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad pasó una resolución, el 1325, precisamente sobre la cuestión de la violencia de género en zonas de conflicto. Y creo que podemos decir que México es un país en conflicto. Entonces sí, el tema de los femicidios que se han aumentado, pero también hasta cierto punto se han
invisibilizados por otros tipos de violencia. Entonces los medios hablan de violencia del crimen organizado, pero no especifican que también los feminicidios se están aumentando. Ajá. Claro, y tiene que ver con esta voluntad política a la que yo me refería en otro momento, en reconocer que hay esa brecha y que no se ha hecho nada específicamente para resolverlo. O sea, esta política pública hoy que tanto se habla de que las mujeres van al poder, de que tienen trabajo decente, de que hay todo un cambio sustantivo en las condiciones de las mujeres, seguimos hablando de modelos de excepcionalidad. Pero ese modelo de excepción, si tú lo analizas y le rascas, paso violencia, discriminación, hostigamiento, acoso, y con otros mecanismos, pero lo enfrenta. ¿Cuál es el camino para resolver ese tipo de cosas? Otros países lo han hecho por la affirmative action, ¿no? Claro. Que es un poco este tipo de cuotas y cosas. ¿Cuál sería, y que ha tenido sus problemas, y además ha tomado mucho tiempo, pero ¿cuál sería un camino para qué tipo de cosas? Yo creo que las mujeres tenemos que estar en los lugares en donde se toman decisiones que nos atañen. Entonces no solamente es en la política, Enrique. Yo creo que debe haber consejos ciudadanos específicamente de mujeres que estén trabajando en poner política pública, en hacer propuestas legislativas, pero más ciudadano, ¿por qué? Porque las mujeres que llegan a la política, como tienen que estar en un espacio complejo de esta negociación, alianza y demás, a veces los temas de las mujeres siempre son los que se dejan atrás o son los que no tienen presupuesto. Entonces, ahí están acotadas la práctica partidaria, se contenta con una cuota. Pero eso no es suficiente, porque no hay la intencionalidad ahí de hacer cambios. ¿Y ahí falta qué organización de parte de las mujeres? Posibilidad de organización. Una de las cosas más complejas que hay para las mujeres. Pues porque las mujeres no tenemos tiempo para organizarnos. Pues hay que ver con quién se junta, ¿no? Pues claro, el tema es que el problema es que, mira, se olvida que el trabajo de reproducción que hacemos las mujeres en los hogares es un tiempo. No, es mucho tiempo. Sí. Y entonces cuando tú tienes que ir a un meeting, pero tienes un hijo que tienes que mirar o que tienes que ver la tarea, porque además las maestras siempre te recuerdan dónde está tu mamá que no hiciste la tarea, dónde está la figurita del dibujito que tenía que venir que tu mamá no te lo compró, porque parece ser que el padre está invisibilizado. Entonces esa es una violencia que sigue y que se genera, y entonces las mujeres siempre optamos por el otro lado, por cumplir la parte en donde tenemos el compromiso, que es un compromiso que va más allá de lo social. Bueno, ¿tú qué dirías, María? Yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, vamos a ver, en cierto modo. Pues ahí yo creo que sí es cierto que han hecho estudios sobre cómo los hombres y las mujeres están ocupando sus tiempos y efectivamente... No, claro, eso yo estoy de acuerdo. La triple carga, ¿no? Entonces, del hogar, de un trabajo remunerado y además organizarse como una organización de sociedad civil es complicado. En ese sentido sí estoy muy de acuerdo. Lo que creo que para empezar en términos de políticas públicas es precisamente no solamente ver la parte, digamos, productiva, de tratar de encontrar más trabajos para mujeres, etcétera, etcétera, pero también la parte reproductiva. Que hay más sitios donde pueden ir claro. los hijos, guarderías, lo que sea, que hay, por ejemplo, hay estos tiempos de maternidad cuando uno tiene bebé, pero también que los varones pueden también tomar cierto tiempo, y eso ha funcionado pero eso está bien porque también así me puedo involucrar en el trabajo reproductivo de mi familia. Sí. Entonces creo que ahí sí hay muchas cosas que hacer y se puede hacer políticas públicas, se puede legislar, etcétera, pero también visibilizar más la violencia directa, digamos, en términos de género, ¿no? Entonces,
en el trabajo del hostigamiento laboral y sexual. Y además en muchos sentidos, ¿no? A veces cuando estás sacando la cabeza empieza un movimiento ahí para que bajes nuevamente la cabeza y dejes de descollar, porque no saben competir con mujeres y nos miran intrusas en esos espacios. Entonces hay que acotar ahora sí que al enemigo. Y entonces el gran problema es esa visión que hay de que estamos en un espacio que no nos corresponde, ¿no? Oye, tú te estás equivocando, usted váyase a cuidar a sus chamacos y cámbiele el pañal. No, bueno, eso ya. No, bueno, en verdad, Sí. o sea, a veces Sí, hay un techo de cristal. Te voy a decir qué pasa. De repente cuando hablas así, dices, esto es una radicalización. No. Siéntate en un café con mujeres y dices, no manches, esta le va peor que a mí. Sí. Entonces, hay una gran diferencia entre la vida de las propias mujeres. Y entonces volvemos a esto que decía Marian, hay heterogeneidad, y luego hay heterogeneidad en este grupo que debía ser homogéneo, hay también heterogeneidad. Entonces, es muy difícil como conjugarse para mirarnos también comunes. Sí, porque además la época de fertilidad pues es limitada y los tiempos son biológicamente contados. Una vez pasando esa etapa, pues como que diría uno, bueno, pues órale, vamos, ¿no? Entrarle. Y yo decía así un poco de guasa, depende con quién te casas o con quién te juntas, ¿no? Claro. A veces el hombre tiene mucho que ver en las posibilidades, digamos, para bien y para mal. Terribles en muchas ocasiones y en otras pues, sí te empujan, ¿no? Pero bueno, sí es, y yo estoy de acuerdo, ciertamente el tiempo, lo de las guarderías, es evidente, el tiempo de maternidad o de maternity leave, ¿no? Es que se llama también. Hay cosas que el Estado puede hacer para que eso vaya fluyendo, pero al final sí, también tiene que haber, compartir más entre hombres y mujeres la parte reproductiva. Ahora, una vez que se van los hijos, que también se van, que pues órale, ¿no? Y ahí es donde viene la heterogeneidad de las mujeres también. Bueno, Sí, pero también, bueno, si estuviste en un tiempo haciendo tareas de reproducción y de cuidado, sales al mercado de trabajo a destiempo, cuando ya no tienes una trayectoria laboral, cuando las oportunidades son muy cerradas. Y cuando ya no eres joven. Cuando ya no eres, claro, cuando ya no eres joven, aunque tengas experiencia o tengas muchas ganas de entrarle al ¿cómo se llama? Pues al carril del trabajo, y es muy difícil. Es más complicado. Es más complicado. Entonces, yo creo que es complejo, o sea, no hay una receta para decir por aquí o por acá, sino que está difícil. Tenemos que irnos a un corte. Ahorita regresamos contigo, Mariana, que te quedaste con ganas. Regresamos en un momento. Estamos con ustedes en Seguir en Contexto.